Salut à tous, soy Marianne de Franchute Conexión. Hoy vamos a hablar de una dificultad que yo mismo tengo en español. ¿Cómo saber si una palabra es femenina o masculina? La mayoría de las palabras es del mismo género en ambos idiomas, pero no es siempre así. Por eso te voy a dar unos trucos para que no tengas dolores de cabeza con este tema. Primero tenemos que acordarnos de la regla básica con los artículos, que muchos extranjeros no aplican pero que sí es de oro. Cuando una palabra singular empieza con una vocal o H, el artículo que va a usar es L apóstrofe. O sea, no digas la id, sino l'ide. De la misma forma, no digas le hôpital, sino l'hôpital. Misma cosa con los adjetivos posesivos. Normalmente usas mon, ton, son para las palabras que son singulares y masculinas. Pero vas a usarlas también para las palabras femeninas que empiezan con una vocal o con H. Por ejemplo, mon idée o mon habitude. El objetivo de todo eso es de hacer el enlace entre las palabras, como siempre en francés. Los nombres de países son masculinos y femeninos, como cualquier nombre común. Por eso ellos también deben tener un artículo. Los nombres de países femeninos terminan con E, como la France, la Colombie, la Chine. Hay una excepción, le Mexique. Los demás son masculinos. Le Brésil, le Chili, le Canadá. Hay también nombres de países que no tienen artículos, como Cuba, Taiwán, Haití, Madagascar, etcétera, etcétera. No hay una regla absoluta que se aplica todo el tiempo, pero hay unos trucos que si los aplicas va a salir correcto en un 80% de los casos. Por ejemplo, en español la A representa el femenino, en francés es la E. Eso se aplica casi todo el tiempo con los adjetivos. Une chemise bleue, une personne gentille. También se encuentran nombres que terminan en E tilde aguda E. Hay altas probabilidades que la palabra sea femenina. Une idée, une cheminée, une purée. Hay unas excepciones como le musée o le lycée. En otros casos, las similitudes con el español te van a servir de nuevo. Si una palabra tiene una terminación similar en español y en francés, normalmente va a tener el mismo género en ambos idiomas. Las palabras que terminen en yon en español, yon en francés, une éducation, une nation, une obligation. Las palabras que terminan en idad en español, ité en francés, une liberté, une unité, une égalité. Las palabras que terminan en ación en español, en aison en francés. Une conjugaison, une combinaison, une déclinaison. Podemos añadir también une maison y une livraison. Y de forma general son femeninas las palabras en ouche, une mouche, une bouche, une touche. Igual para las palabras en S. Une déesse, une maîtresse, la sagesse. Las palabras en L. Une poubelle, belle, une échelle. Las palabras en ans. La science, la persévérance, l'alliance. Vamos a pasar al masculino, que tiene también unas reglas que son muy generales. De nuevo podemos usar nuestra referencia al español con las palabras que terminan en
ente o ento en español, en francés. Un appartement, le vent, le patient. Otro ejemplo de terminaciones que en general son masculinas. Las palabras en un. Le pain, le chemin, le vin. Las palabras en tre. Le centre, le chapitre, le maître. Las palabras en o. Le bateau, le chapeau, le mot. Y las palabras en al. Le carnaval, le festival, le journal. Hay 8.000 nombres de animales en francés, más de 6.000 son masculinos. Unas excepciones femeninas son la girafe, la panthère, l'araignée, la souris, etc. Hay nombres que pueden ser ambos femeninos y masculinos. En general son nombres que tratan de profesiones. Un ou une archéologue, un ou une photographe, un ou une analyste. Hay también el caso especial de las palabras en heure. Si no tratan de una persona, son femeninas. La douleur, la chaleur, la saveur, etc. Si tratan de una persona, son masculinas. Le chanteur, le vendeur, le voleur. Y la versión femenina se transforma en euse. La chanteuse, la vendeuse, la voleuse. Hay también otros nombres de profesión o de habitantes de país, ciudad, región que se modifican si son masculinas o femeninas. Le boulanger, la boulangère. Le parisien, la parisienne. Le bordelais, la bordelaise. Hay un cierto número de palabras que no tienen el mismo género en francés y en español. Te voy a dar unos ejemplos y te pongo una lista en el artículo del blog. El carro, la voiture. La palabra, le mot. La señal, le signal. El video, la vidéo. El diente, la dent, etcétera, etcétera. Dale clic al blog para ver más. Entonces, para recapitular, mis consejos son: 1. Tener el español como base de referencia con las palabras en yon, idad, ente, etc. Consejo número 2. Deducir en función de las palabras que ya conoces y que tienen la misma terminación. Por ejemplo, conoces la palabra festival, que es masculina. Por eso sabes que la palabra señal es masculina también. Consejo número 3. Aprende las palabras muy comunes que son contrarias al español. Obviamente no todas las palabras, sino las que vas a usar mucho, como le dîner, le tarif, la chaussure, etc. Consejo número 4. Como hay bastante palabras que no tienen el mismo género en español y en francés, piensa y repite mucho. Es lo contrario del español, debo hacer lo contrario del español. Es una técnica que aplico y funciona súper bien. Otra técnica es de asociar la palabra con otra palabra relacionada que tiene el mismo género. Por ejemplo, se dice le nuage porque está en el cielo. La voiture porque manejas en la carretera, etc. Consejo número 5. Pregunta a la gente hasta que la memorices. No importa cuántas veces, 1 vez, 5 veces, 10 veces, lo necesario para que entre en tu cabeza y que no salga más. Bueno, espero que estos trucos te ayuden a sobrepasar esta dificultad. Cuéntame cuáles son tus métodos memotécnicos para acordarte del femenino o masculino. Nos vemos la próxima vez. ¡Salut, salut! Bouquet, fleurisse, tombeau de narcisse.